Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Marketing de Élite. Hoy os traigo un auténtico especialista en marketing, una persona con la que llevo trabajando más de 5 años, codo a codo, día a día, y que se encarga, igual que yo, de la parte estratégica con un cliente en sus planes de marketing. Buenos días, David. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estás? Bueno, tú y yo Pues nos muy bien, aquí. conocemos. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero quizás creo que es hora de que te conozca la gente, ¿no? ¿Quién es David? Bueno, pues David es un profesional del marketing que empezó pues ahora ya 2 décadas, que se dice pronto, y vengo de las humanidades, no vengo de un perfil específicamente técnico, pero es verdad que por cuestiones contextuales del tiempo en el que vivíamos me empecé a dedicar a esto. Y, Y el afán o la pasión que empecé a tener por esto de hacer páginas web allá en los años 90 y ver un poco cómo funcionaba el tema de aparecer los resultados de búsqueda en el aquel entonces Altavista o Yahoo, me llevó a que me encargara o me dedicara a esto profesionalmente. Interesante. Yo te voy a hacer la primera pregunta para irnos un poco más al grano, ¿no? Sobre este punto y para que la gente no le sea esto muy aburrido. Mm, Hoy se habla mucho de marketing online, se habla de grandes fracasos en el mundo de la empresa y se habla del SEO, ¿no? Pero ¿qué crees que es el SEO principalmente para las empresas o por qué es importante el SEO para las empresas? Bueno, a ver, básicamente, si tengo que contestar a qué es el SEO, simplificando, el SEO es todas aquellas estrategias que se realizan para poder aparecer en los primeros resultados de búsqueda de un motor de búsqueda. En este caso estamos hablando de Google, ya que se lleva el 90% de las búsquedas que se hacen en España. Vale, en general en todo el mundo, salvo excepciones como países como China o Rusia, pero el SEO básicamente sería algo así. Si me tengo que centrar en por qué o por qué es esencial para las empresas, bueno, yo destacaría varios puntos. Me voy a dejar algunos, lo tengo claro, pero bueno, en general. Primero, lo que ya he dicho, aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Google, eso es esencial. ¿Eso a qué lleva? Pues más visibilidad y más presencia online. Ahora bien, ¿eso en qué se traduce? En un segundo punto, que es obtener tráfico. Aquí es importante remarcar que hay dos formas de valorar el SEO. Una, obtener tráfico y otra, obtener tráfico de calidad. Obtener tráfico de calidad es diferente. Entra dentro del SEO, pero es otra forma de trabajar el SEO. Es propiciar que los resultados de búsqueda que aparecen a un usuario determinado sea precisamente lo que él está buscando. Se genera tráfico a la página web, pero ese tráfico es de calidad. ¿Por qué? Porque el usuario está cualificado para la búsqueda que ha realizado y el resultado que ha obtenido. Además, esto es otro factor importante, obtener mucha credibilidad y mucha confianza del sitio web. Si un negocio, su página web aparece varias veces en los resultados de búsqueda por búsquedas distintas, pero que tiene relación con el nicho de mercado, esto poco a poco va generando confianza en esa empresa, precisamente porque aparece de forma relevante en los resultados de búsqueda. Otro punto sería el famoso retorno, ¿no? Que los clientes nos hablan mucho de cuándo voy a encontrar un retorno a mi inversión o el SEO cuesta tanto, cómo voy a saber yo si esto me está reportando algún tipo de beneficio. El SEO, a diferencia de la publicidad pagada, aunque no podemos nunca decir que garantiza ROI, garantiza retorno de la inversión, sí podemos decir que trabajando la hormiguita a hormiguita, como se debe trabajar el SEO, a diferencia de la publicidad pagada, te permite obtener un ROI a largo plazo. A largo plazo. La publicidad pagada te permite un ROI a corto plazo, pero el SEO te permite un ROI, un retorno de la inversión a largo plazo. Además, y esto ya es hilar muy fino dentro del SEO, si se trabaja durante mucho tiempo el SEO y se analiza y se obtienen métricas específicas, podemos ir adaptándonos y la empresa se puede ir adaptando precisamente al comportamiento del consumidor en la página web. Eso nos permite ir generando cambios en la página web que se vayan adecuando a lo que el usuario realmente quiere encontrar en ella.
Y obviamente, y este punto yo creo que es fundamental al final, es estar por delante de la competencia. Es decir, si trabajas el SEO y lo trabajas mejor que la competencia, estarás siempre por delante de la competencia y dentro de tu nicho de mercado destacarás por encima de la competencia. Luego, todo esto que he dicho, que se habrá oído y leído en muchas partes, pues obviamente son teorías, podríamos decirlo así, son palabras en el viento, pero fuera de todas teorías, lo que he dicho se debe traducir en hechos. Los que trabajamos en el día a día lo vemos de forma clara en todas las empresas. Tú, por ejemplo, que llevas una cartera muy grande de clientes, pues puedes haber visto empresas que han obtenido un beneficio muy, muy elevado a la hora de trabajar el SEO. No sé, ¿puedes contar alguno de esos beneficios? Sí, bueno, hemos visto casos, ¿no? La agencia nunca a corto, sí es verdad que siempre lo hemos visto a largo, y solo aquel que ha entendido cómo funcionan estas reglas del juego, pues se le han visto grandes beneficios, ¿no? Un incremento en su facturación, diría que hasta de por tres, ¿no? Pero claro, aquí hay una cosa que nosotros como agencias de marketing hacemos distinta, creo que un poco al resto, ¿no? Tu experiencia lo va a confirmar, ¿no? Que es que nosotros nos hemos especializado en algunos nichos y también somos un poco más allá del marketing. Nos metemos un poco más dentro de las entrañas de la empresa. Y eso nos permite también trabajar un poco más codo a codo con el cliente, ver ese retorno de la inversión con una estrategia a medio, a corto y a largo plazo. Y además nos hemos ganado su confianza, ¿no? Con nuestros hechos, ¿verdad? Correcto. Sí, nosotros fuera de lo que son las prácticas técnicas del SEO, que ahora puedo mencionarlas un poquito, si quieres, que vamos, que esto haciendo una búsqueda en Google se van a encontrar precisamente aquellos que han trabajado muy bien el SEO en sus páginas, se van a encontrar pues los ítems clásicos de cómo se debe trabajar el SEO. Nosotros vamos un poquito más allá siempre y obviamente dependemos de lo que la empresa o el cliente quiera darnos como información, pero nosotros tratamos de entender el nicho de mercado de la empresa. Específicamente, necesitamos entender cómo funciona la empresa a nivel interno, necesitamos saber cómo funcionan sus clientes en el área local o en el área, digamos, global del nicho que está atacando. ¿Por qué? Porque como he dicho en el punto anterior, hay una parte muy importante dentro del ecosistema del SEO que, lo voy a decir claramente, rara vez las agencias trabajan, es que una búsqueda que hace un usuario tiene una intención y esa intención está subordinada a, uno, el nicho de mercado de la empresa y dos, a la propia empresa, cómo funciona la empresa. Si nosotros desde nuestro punto de vista profesional trabajamos ese aspecto, conocemos a la empresa, conocemos a sus clientes, podemos ir adaptando no solo el posicionamiento de la página, sino lo que el usuario va a encontrar dentro de la página. Ahora bien, por no hilar tan fino, por no profundizar tanto en este tema, que esto da para otro podcast entero, el cómo nosotros trabajamos a nivel interno en la comunicación con las empresas para adaptarnos o adaptar nuestras estrategias de marketing a eso, sí que podría decir que las técnicas o las prácticas esenciales del SEO, un poco para quien no esté iniciado en este mundo, para las empresas que no puedan estar escuchando y entiendan cuán técnico es, podría decir que tiene unos puntos clave que hay que trabajar sí o sí. Sí o sí. Y esto obviamente, y es importante, lo tiene que trabajar un técnico de SEO, porque el SEO es una especialización técnica. Antiguamente, cuando digo antiguamente, pues hace 12, 13, 15 años, el SEO no era tan técnico, el SEO sí que se basaba en trucos. Pero hoy no estamos hablando de trucos, hoy estamos hablando de estrategias técnicas, que es diferente. Por ejemplo, pues el clásico keyword research, una investigación de palabras clave, ¿no? Esto lo tiene que hacer un técnico, porque tiene que conocer las herramientas que nos permiten saber eso. La optimización on-page. La optimización on-page, ¿qué es? Es optimizar todos los contenidos de una página web, pero a un nivel muy, muy profundo para que ésta se adecue a las buenas prácticas de Google. Hacer lo que se conoce como link building, es decir, crear enlaces de autoridad, pero no cualquier enlace. Cualquier enlace se puede contratar en cualquier sitio. Tú puedes ir a cualquier plataforma de compra de enlaces y por 10 euros, 15, 20, lo que sea, te dan 2.000 enlaces. Es una locura hacer algo así. Te vas a cargar a medio y largo plazo tu propio SEO. Entonces eso lo tiene que hacer un profesional también. Escribir contenido de calidad. Una cosa es
que el cliente sepa muy bien de lo que habla cuando habla de su propio negocio, pero cómo traduce eso a nivel, primero, para que sea inteligible para los usuarios y, por otro lado, para que sea inteligible para Google desde el punto de vista del SEO. Eso lo tiene que hacer un copywriter, una persona que se encarga de todo esto. El tema del SEO local, por ejemplo, cómo se trabaja el SEO local, que es un mundo aparte. El SEO local se trabaja a través de fichas de Google My Business, de Google Maps, pero eso lo tiene que tocar un técnico. No basta con que la empresa tenga la ficha de Google Maps y empiece a publicar ahí por publicar. Y por supuesto, y tú sabes que yo soy un fundamentalista de las métricas y del análisis, analizar y medir, Sí. analizar y medir. Analizar y medir es fundamental dentro del SEO. Mm. Y si no se hace, pues no sabemos exactamente cómo está funcionando, ¿sabes? Lo que pasa es que todo esto requiere paciencia por parte del cliente. Porque es muy importante dejar claro que todo este trabajo técnico que acabo de mencionar pues permite obtener resultados, pero estos ni son inmediatos ni se pueden garantizar en un periodo medible de tiempo. Y este es un problema que nos encontramos frecuentemente en el mundo del SEO. Empresas que esperan resultados inmediatos y como no los obtienen se desaniman. Y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el tema de cómo se gestiona esta situación. Comenta cómo la gestionamos. Hay una cosa curiosa, lo que estás diciendo. Has hablado de una partida muy técnica, de la especialización que requiere hoy en día el SEO, ¿no? Pero hay una cosa que quiero debatir contigo antes, ¿no? El poco valor que se le da desde manera profesional a los profesionales que se dedican al SEO a esto. Y digo esto porque son muchos los clientes que me dicen, he recibido un montón de emails de lo tuyo y la verdad es que me ponen unos precios tirados. Es decir, hay precios de SEO desde 50 euros o desde 200 euros al mes. Claro, un cliente que ve este tipo de características y a lo mejor te está pagando 1000 por una estrategia de SEO, pues dice que qué pasa, ¿no? Pero has indicado varios puntos, ¿no? Es que son puntos muy técnicos, muy especialistas y sobre todo hay algo que marca la diferencia, ¿no? La estrategia. Hay poca gente que marcan una estrategia de SEO que lleva sobre todo la parte de análisis, ¿no? Y eso cuando un cliente lo ve, hay muchos que ni se dan ni lo perciben porque realmente no miden nada en sus negocios. Hay otros que si son personas que miden, pues indudablemente le da un valor añadido fundamental y además están viendo que el plan que se le ha hecho a medio, corto y a largo se va cumpliendo, ¿no? Correcto. Sí, el no medir, el no analizar. Aquí también entono un poco el mea culpa, o las agencias tendríamos que entonar el mea culpa por una sencilla razón. Tenemos algo de formación profesional, no sabemos en muchas ocasiones trasladar al cliente cuál es la importancia de las cosas que hemos hecho y sobre todo la relación que existe entre lo que hemos hecho y los resultados que se obtienen. Entregamos informes, muchas gráficas, pues mira, ahora estás posicionado aquí, ahora apareces por allá, pero si no somos capaces de trasladar ese lenguaje que estamos utilizando a su propio interés, a su propia forma de ver las cosas, el cliente no va a valorar nuestro trabajo, no lo va a valorar y ni siquiera va a entender hasta qué punto su crecimiento web o sus peticiones a través de formularios o llamadas telefónicas viene realmente de nuestro trabajo. Y eso es una lástima, eso es algo que tenemos que trabajar día a día. Y una de las partes fundamentales de todo profesional del marketing, no solo del SEO, sino de cualquier área, es educar al cliente. Educar al cliente. Cada vez que se habla con él hay que educar al cliente. Hay una pregunta que quería hacerte. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto de SEO cuando hemos cogido una empresa nueva? Errores más comunes. Hay varios. Voy a tratar de contar algunos así los que yo vi inicialmente, porque luego es verdad que cuando trabajas con un cliente y precisamente lo que he dicho antes, ¿no? Lo vas educando, se van cometiendo menos errores por parte del cliente, pero aún así hay errores que persisten, son complicados.
Pero bueno, pongamos que cogemos un proyecto nuevo de SEO y el primer problema que nos encontramos normalmente es que el SEO se ignora desde el principio del proyecto. ¿Esto qué significa? Muchas empresas encargan una página web, pero no tienen en cuenta el SEO, no le piden al diseñador credenciales sobre sus conocimientos sobre SEO. No se plantean que ya desde el origen de la página web esta tenga que estar construida orientada a posicionar. ¿Qué ocurre? Que cuando nos llega ese proyecto a nosotros, nos encontramos con que la web ya tiene un recorrido, ponle 1 año, 2, 3, 5. Me he encontrado con proyectos que tienen 20 años de antigüedad y nunca han tenido SEO, lo cual es inverosímil. Con 20 años tienes una antigüedad lo suficientemente potente como para ya tener autoridad dentro de tu nicho, pero no tienen ni siquiera SEO. ¿Por qué? Pues porque la página web ni se ha renovado ni se hizo pensando en eso. ¿Qué solución hay en eso? Bueno, desde el origen hay que involucrar a un especialista SEO desde las primeras etapas de creación del proyecto. Siempre. Si no lo haces, tu página web puede ser lo más bonita del mundo, pero no servirá para nada. Será simplemente una tarjeta de presentación que tendrás que entregarle siempre a tus clientes con la URL para que puedan verla, porque si no, no la van a encontrar. Luego, Claro. relacionado con esto hay otros problemas. Por ejemplo, pues no haber hecho una investigación previa de palabras clave, es decir, un cliente, una empresa sabe mucho de su negocio, pero no tiene ni idea de cómo lo buscan. Esto es fundamental. Se suele priorizar la cantidad sobre la calidad. Esto es muy típico. Esto es muy típico. Encontrarte con proyectos en los cuales hay empresas que por lo que sea han empezado a publicar y publicar y publicar contenidos. Hemos asistido a la feria de no sé qué y publican un artículo de un párrafo. Hoy nos ha visitado nuestro cliente y publican otro artículo de un párrafo. Y nos encontramos con empresas que han publicado miles de artículos, ninguno de ellos con ninguna capacidad de posicionar. Ellos priorizan la cantidad sobre la calidad. Esto es un error muy típico dentro de lo que es el marketing de contenidos, que está vinculado con el SEO, pero también lo encontramos en redes sociales. Empresas que no paran de publicar y no los ve nadie. Se descuida, otro error muy típico, se descuida el SEO técnico, no se sabe lo que es. Otro error muy típico, muy fundamental, es que no se considera la experiencia de usuario. Cuando se hace una página web o cuando se tiene la página web, no se tiene en cuenta al usuario, solo se tiene en cuenta lo que quiero contar. Y eso es un error, y más hoy en día, cuando el 90% o el 85% del tráfico se produce por móvil y la experiencia de usuario es fundamental. El cliente, las empresas, cuando nos muestran sus páginas, lo que vemos es que nos está mostrando la página en el escritorio, en el ordenador. Mira qué página más bonita tengo, o yo quiero una página como esta, y hay que preguntarle ya, pero ¿has visto la versión móvil? Siempre valora a partir de la versión móvil, porque ahí es donde vas a encontrar usuarios realmente. Luego te encuentras, esto ya sería otra fase de errores, pero luego te encuentras con empresas que sí que han contratado SEO, lo han trabajado. Llega el proyecto a nuestras manos y nos encontramos con que el SEO no es que se haya trabajado mal, se ha trabajado al revés. ¿Esto qué significa? Que se ha cogido la palabra clave a posicionar y se ha sobreoptimizado. ¿Esto qué es sobreoptimizar? Es machacar la palabra clave por todas partes. Y así no puedes posicionar. Si tienes un negocio local, los clientes no saben qué es eso, no lo trabajan y vuelvo otra vez a lo mismo. Nunca han analizado y nunca han medido resultados. Si no mides resultados, no puedes saber si esto está funcionando. Sí, además se dejan llevar mucho por las emociones, ¿no? Es decir, si vendo, paso de todo. Y si no vendo, el primer culpable es el de marketing, ¿no? Correcto, es así. Y relacionado con esto, una cosa que tiene mucha importancia en el SEO es el tema de los contenidos, ¿no? Lo que he dicho antes, los contenidos. Priorizar la calidad del contenido frente a la cantidad de contenido. Esto es algo muy recurrente y que, lo he dicho en el primer punto, la creación de contenido la tiene que realizar un técnico de SEO. Aunque el contenido te lo facilite la empresa o el cliente, es el técnico del SEO el que tiene que remodelar todo ese contenido y orientarlo hacia el SEO. Y de hecho, si el técnico ha hecho bien su trabajo, ya ha orientado a su cliente desde los orígenes de la redacción de ese artículo para que lo escriba de una determinada manera y utilice determinadas palabras. En ese sentido, además, tú tienes mucha experiencia. Tú sabes que es importantísimo mimar el contenido, revisarlo, adecuarlo.
Ya sabes que hay una frase típica del SEO que ya se ha repetido 1000 veces y que suena hasta mal de tantas veces que se ha repetido, que es la de que el contenido es el rey. Pero sigue siendo así. Y más hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, la generación automática de contenidos, el contenido, el cuidado del contenido es cada vez más importante. De hecho, tú podrías aportar mucho en esta conversación sobre tu parte de copywriter, que cómo puede el contenido de calidad impulsar el SEO y sobre todo el Bien, crecimiento de una empresa. mira, pues vamos a comentar un caso que tenemos ahora precisamente, ¿no? Que hemos empezado hace muy poco, cuestión de 2, 3 meses, con una empresa a la que le estamos mandando emails casi a diario, ¿no? Pues el primer mes, después de tener una base de datos de más de 2000 usuarios, con la cual estaba muerta, no le mandaba nada, pues el primer mes decía, esto no vale para nada y aquí no se vende nada y esto es mejor quitarlo. Claro, en el primer mes se vio una cosa importante, que es que de esos 2000 usuarios se quedaron 1500. Y fue en el segundo mes cuando se produjeron 2 ventas, ahora en el tercer mes lleva 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú no educas a tu audiencia y a la misma vez no sabes persuadir, pues indudablemente no vas a llegar a nadie. Lo que pasa es que la paciencia de las personas hoy en día con el marketing es muy poca. Y el tema de crear textos persuasivos, de crear textos con un buen estudio de palabras clave, si lo vas a meter en el blog, largos, que sean atractivos, pues a la misma vez a las personas les ayuda. Les ayuda a que si un cliente externo llega a tu web y quiere tomar una decisión de compra y ve que tú sabes de la materia y que eres un especialista, que tienes autoridad en lo mismo, probablemente tienes más capacidad de que te compren a que si tienes un texto corto de 50 palabras que no dice absolutamente nada, ¿no? Que las personas no le dan valor a eso, ni le dan valor a la estrategia del email marketing, entre otras cosas, ¿no? Como dice el gran Isra Bravo, si mandas un email no lo verá nadie y si mandas un email todos los días tendrás muchos enemigos, pero después tendrás muchos amigos. Yo creo que es una gran definición de la importancia de ser perseverante en todo esto. Y hablando de perseverancia, una vez que esté posicionado, ya tengo que dejar de hacer SEO. No, la respuesta además se responde sola. El SEO es un trabajo constante. Esto va a sonar a que lo digo como profesional del SEO y por tanto lo que quiero es tener al cliente para toda la vida. Y eso no deja de ser cierto, eso es verdad. Nosotros como profesionales del marketing queremos clientes para toda la vida, pero cuidado, un cliente para toda la vida significa que el cliente está satisfecho con nuestro trabajo. Y en áreas como el SEO es algo que bien trabajado reporta beneficios al cliente, lo que hablamos de antes sobre el ROI y el retorno de la inversión. Y esto sí es importante, un escalamiento general, global e histórico en el tiempo. Es decir, si medimos, podemos establecer cómo va creciendo una empresa, tanto a nivel orgánico dentro de lo que es el SEO, como a nivel económico relacionado con el tráfico que está obteniendo. Respuesta a lo que has dicho, no, el SEO hay que seguir trabajándolo porque permite ampliar el nicho de mercado de la propia empresa, incluso más allá de lo que la empresa podría haber previsto en un origen. Vaya, pues ya tienen respuesta muchos de los empresarios que piensan que cuando ya se posicionan ya no tienen que trabajar esto, ¿no? Y para ir despidiendo, te quería hacer una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a esas empresas que están ahí a punto de contratar un servicio de posicionamiento o aquellas empresas a la misma vez que estuvieron posicionados, dejaron de invertir, nos ha pasado, y después nos llaman otra vez para que lo volvamos a posicionar porque han perdido todo? Pues mira, el primer consejo que daría no tiene que ver con ninguna cuestión técnica y con ninguna cuestión de trabajo SEO. El primero que es algo que se suele descuidar, el primero que yo daría es que las empresas que contrataran SEO aprendieran a disfrutar del proceso y sobre todo a ser pacientes. Si aprender a disfrutar del proceso significa que están interesados en nuestro trabajo y nos van a preguntar. Van a preguntar cuál es la relación que existe entre lo que hacemos y los resultados que obtiene. Y con eso disfrutará del proceso. Ser paciente significa haber asumido que el SEO
es algo lento. Eso hay que asumirlo. El SEO es algo lento, pero bien trabajado tiene un retorno que es muy largo, perdón, un retorno que es muy efectivo y además unos efectos a largo plazo. Luego, más consejos que le daría relacionado con esto es educación constante. Es decir, uno tiene que educarse, formarse en cuanto a conceptos de SEO si has contratado SEO. No puedes contratar un servicio e ignorarlo todo sobre él, porque luego tú vas a estar pagando durante un mes una cuota de SEO y no vas a saber cómo interpretar los resultados que te están ofreciendo. Otro consejo ya lo he dado antes. Nunca hay que priorizar la cantidad sobre la calidad. Tu página web, la página web de una empresa, debe tener más calidad que cantidad. Hay páginas web de solo 3 páginas que están posicionadas por miles de palabras clave. Y hay páginas web de miles de URLs, de miles de páginas internas que solo se posicionan por una o por 2 y en la marca. Hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. Otro tercer consejo, cuando contraten a una agencia SEO, pregúntales cómo te van a dar los resultados, cómo te lo van a reportar y pregúntales si lo van a medir. ¿Cómo lo analizáis? ¿A qué nivel? ¿Solo me vais a entregar un informe que me dice cuál es el posicionamiento que tiene una palabra clave? ¿O también me vais a decir cómo repercute ese posicionamiento, esa palabra clave sobre el tráfico que estoy obteniendo y sobre la calidad del mismo? Preguntarle siempre eso a un profesional del SEO. Obviamente, esto es un consejo también doy, importante que trasciende el SEO, pero yo creo que es capital, ya lo he mencionado en varias ocasiones. El cliente tiene que ser comunicativo con el profesional del SEO y decirle en todo momento y informarle en todo momento sobre sus servicios, sus productos, la estacionalidad de los mismos, cómo cambian, cómo él conoce a sus clientes o cómo cree conocerlos, etcétera. Con esto le está allanando el camino al profesional del SEO. Sí. Muy interesante y muy productiva la charla de hoy porque tendremos algunas que otras más. La próxima nos contarán su experiencia varias personas con las que hemos trabajado y creo que es bueno saber el punto de vista de otras personas y le preguntaremos sobre ello, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Quién mejor que los propios clientes, las propias empresas para poner en valor todo lo que hemos dicho aquí y sobre todo lo que hemos estado haciendo durante más de 20 años? Muchísimas gracias, David. Que tengas un buen día. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias.